de esos animes que llegan a las pantallas una vez cada 10 años, juntando elementos poco vistos y poco usuales en la escena actual japonesa. Hoy les presento una maravilla en términos de trama, argumento y animación, Vinland Saga. Quizás uno de los mejores animes del año anterior, aunque no tan alabado como lo mereciera. Hoy les vengo a compartir una miniserie de 3 videos donde trataré de englobar lo mejor posible los puntos que, en mi opinión, lo convierten en una obra maestra. En el video de hoy los pondré un poco en contexto, acercándolos al hilo conductor de la historia, enfocado desde la óptica de un guerrero audaz que decide transformar su estilo de vida por completo. Vinland Saga nos sitúa en la antigua Escandinavia del siglo XI, en Islandia, para ser más precisos, en una pequeña comunidad vikinga constituida por algunos pocos guerreros, pastores y amas de casa. Un escenario donde los niños eran instruidos en las batallas desde muy temprana edad, dotándolos de escudos y espadas de madera, preparándolos así para las guerras venideras. De entre esos guerreros sobresalía uno en particular, forastero, implacable y de pocas palabras, conocido como Thor, el troll de Jon, quien en el pasado fue capitán de los vikingos de Jomsborg, un ejército de guerreros nórdicos que eran capaces de arrasar con todo lo que se opusiera a su paso, y estaban al servicio de Sigvaldi, quien a su vez es padre de la esposa de Thor, de nombre Helga. Helga había dado a luz a una hija, hecho que sumerge en una encrucijada a nuestro guerrero, quien debía elegir entre el servicio a su rey o bien velar porque su hija creciera fuera de terrenos hostiles. Es así como Thor, de hazañas memorables en el campo de batalla, temido hasta por sus propios compañeros, y de quien se decía su fuerza era equiparable a juntar 10 de los mejores soldados, empezó a sentirse agobiado, y según sus propias palabras, no quería matar ni ser asesinado, por lo que decide desertar del ejército, fingiendo morir ahogado en una campaña en Noruega, para así formar una familia junto a su amada y a su hija, en un territorio lejano. Thor la nombra Ylva en honor a su madre. Ylva crece y nace su segundo hijo, de nombre Thorfinn, quien al iniciar la serie tiene 6 años. Como cualquier niño, ve a su padre como su ejemplo a seguir y su héroe. Quiere aprender y formarse para llegar a ser un peleador formidable, aunque en ese momento él no tenía conocimiento alguno de las habilidades por las que su padre era reconocido. Un día cualquiera, un barco Drakkar llega a estas tierras en algún lugar de Islandia, buscando al querido muerto Thor, pues la explosión de una guerra entre Dinamarca e Inglaterra era inminente, pero más por capricho del rey danés Svend que por otro motivo, y los vikingos de Jomsborg necesitaban a su mejor efectivo. Thor se niega a ir en primera instancia, pero Floki, antiguo aliado suyo, le dice que son órdenes expresas del rey, por lo cual no tiene otra que volver a los campos de batalla. Vinland muestra este hecho de manera espléndida, pues aquel berserker que tantos estragos había causado en filas enemigas y que había desertado, hecho que se pagaba con la muerte únicamente en las filas de los vikingos de Jomsborg, debía volver para enfrentar las manchas de su pasado y mantener una vez más a salvo a aquellos que él ama. Esta vez no solo era su familia, sino también las personas del pueblo donde lo habían acogido durante 15 largos años, pues si escapaba, serían ellos los que lo pagarían con sus vidas. En principio, Thor quería ir solo, pero algunos jóvenes guerreros, motivados por la figura de Thor y por el aliento aparente de Floki, deciden unirse a su viaje, aunque sin experiencia previa, prometiendo tesoros y victoria en tierras inglesas. Deciden elevar anclas
con Thor a la cabeza y con Leif, abuelo de Thorfinn y marinero con inmensa experiencia, de segundo al mando. En este momento, la serie hace pensar que este camino va a terminar en una gesta, de esas tan alabadas por aquellos afines a la cultura vikinga, respaldadas por la figura de Odín. Pero resulta que Floki, quien pensábamos era amigo de Thor, decide contratar a un pirata y guerrero llamado Askeladd para asesinarlo, debido a que según él, Thor los había traicionado y abandonado, y su deserción era imperdonable. Pero esto era un pretexto. Floki hizo creer a Askeladd que era mandato real, pero realmente no era más que una vil mentira orquestada por un cobarde, quien sabía no tenía oportunidad alguna contra el troll de Jon, pues ya habían compartido filas y en el campo de batalla. Floki además tenía bastante presente que el rey no iba a lastimar de ninguna manera a su mejor soldado. Resulta que estando a mitad del viaje, Thorfinn, quien todos creían se había quedado en Islandia con su madre y su hermana, aparece dentro de un barril, sorprendiendo a todos los presentes. Pero Thor se mantiene sereno y seguro, augurando que les espera un viaje sin mayor problema, por lo que decide que Thorfinn los acompañe, además que era muy difícil volver a Islandia. Esto suponía una experiencia inolvidable para el niño, hecho que demuestra no solo el espíritu aventurero de Thorfinn, sino también cuánto quiere estar cerca de su increíble padre. Esa noche, Ari, un joven valiente que estaba enamorado de Ylva, decide preguntarle a Thor, en un gesto de admiración, qué se sentía pisar los campos de batalla. Le pidió que le contara un poco sobre sus hazañas, a lo que Thor responde con inmensa sabiduría que luego del nacimiento de su hija, su percepción de la batalla se había transformado completamente, pues tenía miedo de morir y dejar desamparada a su familia, por lo cual, como notamos anteriormente, decide fingir su muerte y así vivir una vida plena de redención y de felicidad. Así lo ha plasmado el anime, y esta escena, en mi opinión, representa perfectamente las motivaciones de Thor, y cómo el nacimiento de su hija lo cambió en términos morales y éticos. La ambientación de este corte solo es una pequeña probada de lo que Vinland Saga tiene para ofrecer, en una muestra de animación brutal y de primer nivel, diálogos prolijos y una banda sonora simplemente perfecta y acorde con el contexto y el momento. Véanlo ustedes mismos. ヘルガが起こったのはその時だけだ。ユルバという名は俺の母の名だ。とっさに浮かんだ。今思えばあの時からだ。俺はすっかり戦場が怖くなっちまった。だから逃げたんだ。Pasada esa noche, Leif decide hacer una pequeña parada en Islas Feroe, territorio ubicado entre Islandia y Noruega, para descansar un rato, pues aún les quedaba mar por recorrer hasta llegar a Inglaterra. Todo iba bien hasta ese momento, sin complicaciones. El viento había estado tranquilo. Pero miren lo que ocurre.これは家の柱か。なんてこった完全に塞がれてる。やられた。降参すれば助かるんじゃないか。わかんねえよ。助かるわけねえだろ。捕まりゃ奴隷市場で売られるだけだ。腹をくくれ。Thor pone calma y serenidad,
y hace honor a su apodo. Y sin usar la espada, derrota fácilmente a guerreros experimentados, haciéndolos ver como simples novatos y ganándose los elogios de aliados y de enemigos. こいつなんだてめえどっから降ってきやがったうわ兄貴おおやめせこいつてれややるねヨーンのトロル Aparece otro guerrero comparable a Thors en tamaño y en fuerza, quien es el segundo al mando en la flota de Askeladd, llamado Bjorn, pero Thors lo deja fuera de combate en pocos segundos, al igual que a la mitad de sus oponentes. Nadie podía creer lo que estaban presenciando. El mito se estaba haciendo realidad. Thors deja un mensaje claro en su forma de pelear, y es que él no asesina, se contiene y simplemente deja inconsciente a su oponente. Fácil decirlo, ¿no? Thors había conseguido darle la vuelta a la situación, tanto así que infiere que Askeladd es el líder de la flota enemiga, sin tener ningún tipo de información previa. Esto demuestra que Thors no solo era fuerza bruta. Tengan en cuenta la vasta experiencia que debió haber ganado y lo difícil que debe ser comandar a todo un ejército, tantas batallas y jamás ser derrotado. Solo un genio podría estar a la altura de las circunstancias. Nuestro héroe decide retar a un duelo a Askeladd en busca de preservar la vida de sus aliados en un gesto de supremacía y confianza, con el objetivo de que los barcos se retiraran. Solo miren esta cátedra por parte de Thors, a un Askeladd que también es muy analítico, sereno y experimentado. ¡Asai! かわされた必殺の間合いをもう奇襲は効かねえだろうな。こんな辺境までわざわざ足を運んだ甲斐があったぜ。なかなかの男がいるじゃねえか。トルツ強いな。許せアシュラット、手加減はできん。会えて嬉しいぜトルズ。おいおいすげえ一方的だ。やばくねアシュラット。いやでも攻撃は全部受け切ってるぜ。父上やっつけちゃえそのやつ。しまった。奴の狙いは俺の剣か。これ以上は受けきれねえ。ってことは奴の剣も来た。狙いが読めりゃ剣筋も読めるぜ。来た大振り。¿Y qué decir de esta escena? Thors dominó la pelea de principio a fin.
haciéndole creer a Askeladd que era él quien tenía el control. Aún así, Thor decide perdonarle la vida a su oponente, pues desde su retiro había sido fiel a una nueva ideología, la de no asesinar, pues para Thor no existían enemigos, obteniendo así mayor grandeza de la que le había sido otorgada. Thor había ganado categóricamente, pero Askeladd, un perro viejo de la guerra, a quien no le importaba en lo absoluto jugar sucio, decide violar el duelo y hace que sus arqueros, que estaban encima del acantilado y que había dispuesto allí como parte de su plan, le disparen con todo a Thor, el cual no se esperaba tal traición, pero con todo y flechas clavadas por todo el cuerpo, hace que las tropas enemigas se retiren, no sin antes demostrar una vez más la evolución de su persona y la magnificencia que su figura y su presencia representan para todos los presentes. Thor fue ingenuo. Askeladd estuvo un paso adelante, pensarán algunos. Pero desde mi punto de vista, Thor tuvo clemencia total por su oponente desde el primer momento, pues pudo haberlo asesinado si quisiera. El Thor de hace 15 años lo habría hecho, pero el de la actualidad se había resarcido y redimido de las grietas de la guerra. Ya no era el mismo. Y eso se encarga de transmitirlo perfectamente el personaje. Pues Vinland Saga plasma de manera sublime la conversión del troll, del guerrero despiadado, al pacifista, al que vela por los suyos antes que por sí mismo, al que ama a su hijo por encima de todo, al que priorizó el amor fraternal por encima del reconocimiento militar. Thor desbordaba supremacía absoluta, tanto así que pudo haberse encargado, sin duda alguna, de todo el ejército de Askeladd en unos pocos minutos, pero buscó siempre preservar la vida de sus aliados y de su familia. Miren la siguiente escena y podrán dimensionar la inmensa evolución que tuvo Thor durante 15 años para convertirse en el guerrero que es a día de hoy. Ahora compárenla con la siguiente. 負傷は28名か。死者はいない？一人もか？バカな！ Para mí, la transición entre estas dos escenas representa una evolución magnífica en tan solo 4 capítulos. Thor había marcado el camino, había instaurado una nueva ideología en las mentes de los próximos guerreros nórdicos, había marcado la senda de aquel que había alcanzado la iluminación. Bjorn despierta luego de la paliza propinada por Thor, y en una jugada desesperada, pero sucia, decide amenazarlo con arrebatarle la vida a Thorfinn. Pero miren lo que ocurre a continuación. お前という男はそこの貴様、望み通り俺の命をくれてやる。今すぐその子を離せ。Tanto temor infunde Thor sobre sus oponentes que hasta Bjorn, otro guerrero despiadado, decide soltar a Thorfinn justo después de escuchar esas palabras. La verdad es digno de admirar. Miren,
un único guerrero logró disminuir a la mitad a una flota. Venció a su líder fácilmente y lo hizo retirarse salvando la vida de los suyos. La verdad es una hazaña digna de unos pocos, afín a las que caracterizan al guerrero nórdico, valiente y audaz. Seguramente Thor trascendió al Valhalla, pues murió como un héroe para su hijo y para los suyos, dejándole la mejor enseñanza en sus últimos suspiros, y seguramente inspirando a los jóvenes que allí se encontraban y que lloraban su muerte. Tantos años en la guerra hicieron que Thor se replanteara sus ideas y se diera cuenta de una gran premisa. Un verdadero guerrero no necesita una espada. Tanta fue la grandeza de Thor que ni siquiera se consideraba a sí mismo un guerrero completo. Bueno, al menos no desde el punto de vista vikingo. Aquí hay un hecho que me causa cuanto menos curiosidad. Y es que desde el momento en que Askeladd se retiró de la batalla, mostró un poco de honor y de respeto por la memoria del guerrero más grande que alguna vez había enfrentado. Y además, aunque no lo demostrara, se encontraba arrepentido de haber dejado a una familia sin su padre, por unas simples monedas de oro y por un simple capricho de un cobarde, como lo evidencia la siguiente escena.クソガキめが今日から命を大事にしてやがれ。トールズに感謝するんだな。てめえらクソガキ100人でも釣りの苦しだ。 Tan solo traten de dimensionar la profundidad de esas últimas dos líneas. Askeladd había quedado marcado de por vida. Aquí termina la historia del afamado Thor, aquel que fue temido por sus enemigos y casi que idolatrado por sus aliados, aquel que había logrado tocar los corazones de los que presenciaron su última batalla. Finalmente el mito había trascendido, sus hazañas serían contadas a través de los tiempos, como la oveja descarriada que sí pudo volver al rebaño. Leif debía volver a Islandia con la pésima noticia. Ylva y Helga quedarían devastadas, pero sobre todo el pequeño Thorfinn, pues Thor, antes de embarcarse en esta travesía, tenía planeado irse a vivir con su familia a Vinland, una tierra de ensueño descubierta por Leif en uno de sus muchos viajes, donde todo era próspero, lleno de prados verdes y terrenos fértiles, sin presencia alguna de conflictos bélicos. Pero ahora solo representaba una utopía. Thorfinn, quien ahora era prisionero en la flota de Askeladd, hace un juramento que marcará su camino a partir de ahora. Destrozado e impactado por la pérdida, decide gritar a los cuatro vientos lo siguiente. Este pequeño corte, aunque bastante profundo, te deja bastante devastado. Solo imagínense lo que significa para Thorfinn perder a su padre frente a sus ojos. El golpe emocional debe ser inimaginable. La vida de ese niño alegre que solo soñaba con crecer junto a su padre para admirarlo y acompañarlo en sus aventuras, pierde todo el brillo en unos pocos segundos
y pasa a estar ligada únicamente a un propósito: vengar su muerte, emprendiendo un sendero que, aunque doloroso y oscuro, llegaría a transformarlo de una manera inimaginable. Jamás volvería a ser el mismo. Su mentalidad cambió drásticamente, y en un gesto de desesperación, rebeldía y búsqueda interior, decide cambiar la espada de madera por la daga de acero. Esta será la temática a abordar en el segundo capítulo de esta miniserie. Hablaremos sobre la cruzada de Thorfinn. ¿Conseguirá su venganza? ¿Honrará o no la memoria de su difunto padre? No se lo pierdan.